siempre anda metiendo estorbo. Y las parejas pues que son también frágiles en esto, ¿va? Porque siempre que vamos a entrar a una fase nueva, siempre el enemigo pone estorbo, siempre. Eso es un principio bíblico ahí. Usted entra a una fase nueva y el enemigo va a estorbar su entrada a esa fase nueva. Siempre, siempre es así. Y hay que entender estos principios bíblicos para no dejarse dominar por esas situaciones adversas que vienen a entorpecer nuestra marcha hacia esa fase nueva. Y a veces a última hora surge algo, siempre, a última hora. O ese día pasa lo que nunca había pasado, o esa semana ocurrió lo que nunca había ocurrido. Eso es así, eso siempre pasa así. Son lo que Pablo llama las estratagemas del enemigo, las artimañas del enemigo, que siempre a veces nos domina con su astucia y ingenuamente cedemos y desistimos de entrar a esas nuevas fases a las que Dios quiere llevar nuestra vida. Pero bien, si usted no fue al renuevo de señoritas, de señoras, de jóvenes, de hombres, queda el último ciclo del 2019, que será en noviembre, ¿verdad? En noviembre será el último ciclo del año. Y este fin de semana cerramos ya, gracias a Dios, el segundo ciclo con grandes bendiciones. Subieron 116 mujeres, subieron 70 hombres, subieron 120 niños. Pareja no sabemos. Si usted no tiene pareja, pues búsquese uno. Aquí hay varios que andan sueltos. Este hermano Víctor, miren. Ahí está la hermanita, ¿cómo se llama la hermanita? Está también, es sobreviviente, mire, del enemigo. Y aquí está bella, enorme, dispuesta, ¿verdad? ¿Quién más está? Está Maluma, ¿eh? Hasta les puede cantar, ¿verdad? Miguelito, no, Miguel ya es hombre comprometido. ¿Quién más está? Vamos a ver. ¿Quién? Armando. Sí, Armandito. Piénselo bien. Allí, hermana Vanessa, piense bien ahí. ¿Quién quita mañana es su hora de subir a la montaña? ¿Verdad? Así que, hermano Israel, ¿usted va a subir? ¿Ah? ¿Ya subió? Ajá, ¿y a servir? A servir no subió, fíjese. Vaya pues. Ahí está mi hermana Marlita, que no presta. Ya no, porque se le casó el amor de su vida, dice. Bueno, siempre algo surgirá, hermanita. Vamos al libro de los Jueces, hermanitos. Prediquemos la palabra mejor, ¿verdad, hermano? Hasta nerviosos me ponen ustedes aquí a mí. Capítulo 20 del libro de los Jueces. ¿Listos? Versículo 14, 20:14 del libro de los Jueces. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades
26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos habían 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se pusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto de Dios. Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella, y preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Padre, a veces en las cosas que rodean nuestra vida tenemos la iniciativa de buscarte, pero te buscamos mal. No tenemos las actitudes correctas para acercarnos a ti. Espíritu Santo, háblanos para que nuestras oraciones no sean infructuosas. Háblanos esta noche de tal manera que entendamos que no solamente es de buscarte, sino de buscarte correctamente, para poder así que tú nos entregues en nuestras manos a nuestros enemigos. Padre, háblanos y enséñanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntese, pueblo de Dios. Regálame más agüita, hija. Una de las características que se recalcan en la Biblia como un distintivo del Dios vivo y que lo diferencia de los ídolos es que al ídolo usted puede complacerlo desde lo exterior. El ídolo pues no tiene la capacidad de examinarlo a usted y de dar por aceptada, por valorada el acercamiento suyo a él. Como dice
El salmo es sordo, es ciego, no habla, no camina, no tiene la capacidad de interactuar con el que se acerca a él. No tiene esa cualidad de hacerle saber a usted que ha sido aceptada su solicitud, o que a Dios le ha sido agradable que usted se acerque, sino que el oferente, o sea, el que le lleva una ofrenda, o el orante, el que se presenta para suplicarle algo, pues simplemente lo hace y ya, y se retira. Y el ídolo pues no le plantea al oferente o al orante, no le plantea ningún tipo de exigencia, no le plantea ningún tipo de consideración, no le plantea ningún tipo de mejorar alguna conducta. Pero el Dios de la Biblia, que es lo característico que destaca la Biblia sobre Dios, pues Él no se conforma con que usted se acerque. Por eso la gente prefiere mejor tratar con ídolos que con Dios. Porque los ídolos, construcción de la mano humana, pues realmente no plantean una cierta transformación o cambio de actitud. Sin embargo, el Dios de la Biblia sí. Por ejemplo, es claro a lo largo de la Biblia que si usted le trae algo a Dios, pues a Dios no le basta con que se lo traiga. Él tiene que sentir que usted lo está haciendo de tal manera, dice la Biblia, que sea aceptado. Y eso lo dirá una y otra vez la Biblia. Preséntaselo delante de Dios de tal manera que Dios lo acepte. No solamente es como el ídolo que usted llega y le deja la ofrenda. No, Dios tiene que decir: acepto lo que tú me presentas, me siento agradado. Así comienza el libro de Génesis, el capítulo 4. Caín y Abel presentan sus ofrendas y la Biblia comienza ahí ya marcando la respuesta divina. Y Jehová dice: miró con agrado la ofrenda de Abel, y pues a la de Caín no la miró con agrado. Ya desde el comienzo no basta con que el oferente presente, tiene que hacerlo de tal manera que Dios se agrade, que Dios diga: sí lo hace con agradecimiento, sí lo hace con respeto, sí lo hace con una actitud adecuada delante de mí. Igual si es el orante, el hombre que se acerca para solicitar de Dios un favor, pues también tiene que hacerlo de una manera que agrade a Dios la forma en que lo hace. Ya Santiago nos advierte esta situación. Vea conmigo, Santiago capítulo 4. Dice: Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Está conmigo? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malas intenciones. Quiere decir que Dios toma en cuenta las intenciones cuando usted pide. No solamente es de pedir, no solamente es de acercarse a Dios y rogarle. Dios toma en cuenta las intenciones y los propósitos. Por eso dice: piden con malas intenciones para
propósito para satisfacer sus propias pasiones. Cuando pedimos hay intenciones y hay propósitos. Y cuando nos acercamos a Dios para pedirle, Dios no solamente escucha la petición, Él también ve sus intenciones. Y Él también examina sus propósitos. Y si las intenciones y los propósitos desarmonizan con la mente y el corazón de Dios, pues Dios no le va a responder, hermanito. Usted puede venir y orar delante de Dios y Dios no le va a entregar lo que usted viene a pedir. Por eso es importante esa noche examinar las actitudes. Las actitudes con las que usted viene a la casa de Dios, para empezar. ¿Con qué corazón se acerca para implorar el favor de Dios? Desde que entra a la iglesia, ¿cómo mira a sus hermanos? Gente que viene a la iglesia a chambrear, a hablar mal del hermano, a hablar mal del pastor, a hablar mal de los líderes, a hablar mal de los compañeros de servicio. Y luego viene a orar. ¿Usted cree que Dios le va a escuchar? No. Hay intenciones y propósitos. Intenciones y propósitos. Y Dios no solo toma en cuenta, usted puede hasta llorar aquí delante del Señor, hermanito. Pero no bastan las lágrimas. ¿Cómo está su corazón? Y hay gente que puede venir, podemos venir aquí con el semblante de santos y puros, pero el corazón podrido. Podemos venir aquí con la faceta de que soy un siervo, una sierva de Jehová, pero su corazón destila rencor contra su hermano. A la más mínima oportunidad que tiene, usted suelta veneno sobre su hermano. Usted suelta amargura contra alguien de su ministerio. Y luego viene a chillar al altar. Quiero decirle que Dios va a ver más que eso. Sus intenciones y sus propósitos. Y entonces no sirve de nada. Perdemos el tiempo. Resulta inútil. Oramos y no recibimos. Eso dice la Biblia. Oramos y no recibimos porque oramos mal, con intenciones equivocadas y con propósitos equivocados. Y eso es lo que esta noche la palabra de Dios nos invita, a través de la experiencia del libro de Jueces, a examinar realmente cuando venimos delante del Señor, a pedirle como vengo esta noche, como usted viene esta noche, en medio de un contexto de guerra, de batallas, de aflicciones, de estrecheces, de necesidades. Pues yo no quisiera venir a perder el tiempo, sino haber apartado este tiempo con valor verdaderamente significativo, de modo que mi presencia esta noche aquí delante de Dios resulte provechoso y beneficioso. Y usted mismo debería venir con esta actitud, no solo de venir a la iglesia, sino de venir con la mentalidad correcta y adecuada, para que de aquí usted salga con una palabra y una respuesta de Dios. No es aquello de que solo fui a la iglesia. No, fui a traer una respuesta de Dios. ¿Ha venido a traer usted una respuesta de Dios?
Entonces es necesario esta noche revisar las actitudes y los propósitos. En esa mentalidad vamos al libro de Jueces para tratar de entender este aspecto. Aquí hay una guerra entre las 11 tribus de Israel en contra de una tribu, la tribu de Benjamín. Ha ocurrido un hecho violento, no voy a entrar en ese aspecto, pero una mujer ha sido violada por una ciudad y el esposo tomó a su esposa violada, la partió en 12 partes y las distribuyó por las 12 tribus de Israel. Y el pasaje dirá, y esto es algo, dirá el pasaje, que jamás había ocurrido en Israel desde que Israel salió de Egipto. Con esa sentencia el escritor declara que Israel ha caído en un punto donde los nunca se están ocurriendo. Cosas que nunca habían pasado están ocurriendo. Está hablando de esas cosas que Israel está viviendo, que están destruyendo la nación. Y en ese marco la nación entera quiere vengar ese acto vergonzoso y se reúne en guerra contra Efraín. No es quizá la mejor manera de resolver el asunto. Ya el Deuteronomio da ciertas pautas a seguir cuando una ciudad ha ofendido al Señor. El Deuteronomio establecerá ciertos pasos en los que se dice tienes que investigar, manda una comisión, investiga en detalle, analiza, interpreta. Pero no, Israel va abruptamente a salir al paso de una sola vez a destruir una ciudad de la tribu de Benjamín. Las otras ciudades de Benjamín, al ver que una de sus ciudades será atacada, se unen para formar un ejército. Y en ese marco se presenta, dice el versículo 15, se presentan 26,000 soldados por parte de Benjamín, incluyendo, dice el versículo 15, 700 soldados escogidos que tienen la capacidad de lanzar una piedra contra un cabello sin errar. Una pericia militar tremenda. Esa es la tribu de Benjamín. Por parte de Israel, ¿cuánto moviliza Israel? 17. 400,000 soldados. Numéricamente hay una desproporción. 26,000 contra 400,000. Y aquí entra el tema de las actitudes. Aquí entra el tema de los propósitos. Aquí entra el tema de cómo me acerco yo a Dios en las circunstancias de mi vida. En medio de esta historia que es problemática de entender, y mucho más será difícil de entender el desenlace, que no entro en este mensaje sobre eso, pero en medio de esa historia bien complicada, aparece ahí en lo que hemos leído un relato de Israel buscando a Dios. Y es en esa parte que me quiero concentrar, porque creo que es pertinente para esta noche en que hemos venido a buscar a Dios y a clamarle. 400,000 contra 26,000. Están ahí ya listos para la guerra. Y aquí entra en escena ya el desenlace de la manera en que Israel se va a presentar delante de Dios. Y veamos, diríamos, el primer acercamiento.
la primera grada de Israel acercándose a Dios. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? Y el Señor le respondió: Judá será el primero. Eso ya lo dijo al principio, ¿se acuerdan? En el capítulo 1. 19. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea y salieron a luchar contra los de Benjamín, y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Y el desenlace es que los de Benjamín abatieron aquel día a 22,000 israelitas. Veamos ese primer acercamiento y los resultados. Podríamos, diríamos, caracterizar este primer acercamiento de Israel a Dios. Mira, hay un zumbido, quítamelo por favor. Este acercamiento de Israel a Dios podríamos catalogarlo como muy lleno de arrogancia. ¿Y dónde vemos la arrogancia? Bueno, cuando los israelitas suben a Betel, se preparan para la guerra, suben a Betel y le hacen una pregunta a Dios: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Judá? Y cualquiera que lee este pasaje diría: qué bueno que los de Israel consulten a Dios, porque los de Benjamín ni siquiera le consultaron. Eso ni siquiera le preguntaron a Dios, ni siquiera le buscaron, ni siquiera le rogaron, no. Pero por lo menos Israel fue el día jueves a orar. Y cualquiera podría pensar que haber subido a la casa de Dios a orar y a pedir, pues significaba una ventaja ya significaría una ventaja ya sobre Benjamín. Se pensaría entonces que si Benjamín no subió a la casa de Dios e Israel sí subió a la casa de Dios, se podría decir entonces que Israel tenía asegurada la victoria en el primer round. Ahí prácticamente se definía ya todo. Pero no fue así. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Israel fue derrotado. ¿Y cuántos hombres perdió? ¿Cómo? 22,000. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué el que busca a Dios es derrotado y el que no busca a Dios gana? ¿Ah? ¿Por qué usted que viene a la casa de Dios y viene a buscar al Señor y está poniendo su negocio, su empresita, se está esforzando en esto y le pide a Dios, y aquel que ni siquiera busca a Dios y de repente aquel prospera en su negocio y usted no? Y entonces las cosas se nos complican. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Por qué yo que le pregunté a Dios y le busqué a Dios, por qué estoy tropezando? ¿Y por qué aquel que ni siquiera busca a Dios va prosperando? Es que lo que nos cuesta entender en la vida cristiana es el siguiente principio. Si usted quiere que las batallas de su vida se definan en victoria de parte de Dios, entonces usted va a aprender a buscar a Dios como Dios dice que usted le busque. ¿Me está oyendo? No es solo de buscarle como a usted le da la gana, que ese es el lema de Jueces. En Israel cada quien hacía lo que le parecía. Ese es el estribillo que se repite a lo largo del libro de los Jueces. En Israel cada quien hacía lo que él quería.
Lo predicábamos el día domingo, ¿se acuerdan? Como Micaías pretendía la bendición de Dios a través de ritualidades, pero dando la espalda a la palabra de Dios. Este relato nos enseña el mismo principio. Si yo quiero meter a Dios en mis asuntos, si usted quiere meter a Dios en sus proyectos, si usted quiere meter a Dios en los planes de su vida, Dios no es un ídolo que se va a manejar antojadizamente a sus gustos y deseos. Dios no es un ídolo que usted lo va a manipular arbitrariamente. Dios no es una especie de amuleto que usted lo va a invocar cuando lo desee, cuando lo quiere, cuando lo necesite. Dios es Dios, está en el cielo, hace lo que quiere, es soberano y usted no lo puede manipular. Nada de lo que usted haga lo puede manipular. Dios es inmanipulable. Usted puede manipular a una hermanita o a un hermanito, se lo puede dormir. Y aquí hay muchos manipuladores y manipuladoras. Pero que usted manipule con su falsedad religiosa a un hermanito no quiere decir que va a manipular a Dios. No. A Dios no lo puede manipular. A Dios no lo podemos manipular. Él es Dios y reina. Ninguno de nosotros lo puede manipular. Él siempre va a terminar haciendo su justicia. Él siempre va a terminar haciendo su voluntad. Y si no entendemos eso, si usted quiere meter a Dios en el proyecto de su vida, entonces debe aprender de qué forma Dios dice que lo meta a él en su vida. Y el problema aquí es, para comenzar, yo les quiero preguntar, ¿en qué momento Israel le pide a Dios si a través de la guerra es que debe resolver el asunto? ¿En qué momento? ¿En qué momento del capítulo 20 los israelitas al escuchar el relato de Levita, porque hay un momento que reúnen y le dicen a Levita, mira, contanos cómo pasó la cosa, qué fue lo que ocurrió? Y usted va a encontrar, no voy a tomar tiempo en esto por el tiempo, usted va a encontrar que entre el relato de Levita ante las tribus de Israel y lo que ocurrió según el capítulo 19 no es lo mismo. El levita va a falsear la historia del capítulo 19. Israel se va a encender en cólera, va a reunir a su ejército, se presenta en batalla contra Benjamín y está allí y se acerca a Dios aquí en el versículo 18 para preguntarle qué. Para preguntarle qué. ¿Están dormidos o mudos? ¿Cuál será el primero en combatir? Mire, es como que usted venga y para que entienda el sentido de esta pregunta, que venga y le diga al Señor, Señor, te quiero hacer una pregunta y indícame cuál será la fecha de mi boda. ¿Y qué es lo primero que nos preguntaron? ¿Ah? ¿Qué es lo que nos preguntaron? Bueno, más bien, ¿qué es lo que no preguntó usted? La pregunta.
Quizás por eso que no me responden rápido porque sabe que metió la pata. ¿Qué es lo que nos preguntó? ¿Ah? Uno, si se debía casar, ya va. Pero más, y este aguailado es el que de verdad vamos a hacer pareja, Señor. Señor, ¿y esta es o esperaré a otra, como dice aquel, va? Y claro, ¿cómo le vamos a preguntar al Señor si ya metimos la pata? ¿Ah? ¿Cómo le voy a preguntar al Señor, Señor, y este es, Padre? ¿Cómo le va a preguntar si ya se la devanó? ¿Ah? ¿Cómo le va a andar preguntando si ya la despedazó como el levita de la concubina, ¿va? En 12 partes, una por cada mes del año? Un año despedazándola. Entonces, claro, después que ya la despedazó y ya la sacrificó en la roca, ya resulta medio raro venir, Señor, ¿cuándo me caso con él? ¿En qué mes del año? ¿En qué pedazo del año me caso? O sea, ya no da. Entonces Dios se pregunta, ¿de verdad me estás tomando en serio? ¿De verdad? ¿De verdad estás viniendo y me estás dando seriedad a tu pregunta? ¿De verdad es seria tu presencia aquí? Así resulta Israel delante de Dios cuando viene y le dice, Señor, ¿quién subirá primero a pelear? Cuando lo que tenían que haber preguntado desde el comienzo, Señor, aquí tenemos un problema. Ha ocurrido esto en la población de Gibeá. Señor, dinos qué vamos a hacer. Señor, dinos cómo lo vamos a resolver. Señor, indícanos cuál es el camino a seguir. Pero no, el temperamento de Israel enloquecido, creyendo hacer él lo que él cree que tiene que hacer, movido por este estribillo que dice Jueces, cada quien hacía lo que le parecía. Israel considera que su parecer es presentarle guerra a Benjamín. Y ahora lo que le tenemos que preguntar a Dios no es si subimos a la guerra, sino quién sube primero. Es como que usted venga con los boletos, ¿va? Con los boletos ya de viaje. Señor, ¿debo irme para este país? Y ya con los boletos y el pasaporte. Entonces Dios siente que lo están agarrando de changoneta. Dios siente que usted está haciendo lo que a usted le parece y lo único que quiere es invocarlo como un amuleto de buena suerte para las cosas que usted ya decidió. Dios entiende que usted toma sus decisiones influenciado a saber por qué cosa, no le pregunta a Dios y después quiere que Dios así de la nada, Señor, cámbiame este hombre. ¿Y por qué lo va a cambiar? Pues? ¿Ah? Si eso no es un volado de magia, tienen que ustedes hacer un trabajo. Eso no es así por así. ¿Cuántas veces llegamos a Dios pidiéndoles cosas que ya decidimos? Cosas en las que ya nos embarcamos. Cosas en las que ya estamos montados. Ahora, Dios en su misericordia, porque Él es bueno siempre, nos responde y le da una luz a Israel. Judá será el primero. Pero como la arrogancia es tan grande,
la confianza en uno mismo es tan grande que Dios le dice: Judá será el primero, y aquí no sube Judá. Aquí todo el pueblo va encendido. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon y salieron a luchar contra los de Benjamín. ¿Quiénes se levantaron a luchar? Todos. Porque en el fondo no quieren hacer lo que Dios dice. En el fondo quieren hacer lo que quieren. Si usted se acerca a Dios, pero usted ya sabe qué es lo que quiere, a dónde, qué es lo que va a decidir, y solamente quiere que Dios venga a bendecir lo que usted ya decidió, ese es el primer punto equivocado en su búsqueda de Dios. Dios no está aquí para que usted lo manipule a su favor. Olvídese de eso. O estamos aquí para conformarnos al designio de Dios, al propósito de Dios, o estamos aquí para intentar manipular a Dios, para que Dios, doblarle el brazo a Dios para nuestros propósitos. El asunto, hermanitos, es que en la realidad humana a nosotros se nos meten pilas en la cabeza. Se nos meten decisiones y que quién nos saque de ahí. Se nos meten cosas, pero ¿cuántas de esas cosas que se nos meten no vienen de Dios? Israel, el levita le metió algo a Israel. El levita es un gran manipulador. Cuando llaman al levita al que dé su versión de los hechos, él no dice realmente lo que ocurrió. Tenga cuidado con la gente que le mete cosas en la cabeza. Tenga cuidado con la gente que le anda predisponiendo en contra de los demás. Tenga cuidado. Aquí hay muchas víboras y víboros. Tenga cuidado. Bien chula, vestidita, pues, pero una lengüita que bien afeitadito y perfumadito, pero terrible. Tenga cuidado. Cuando el levita le narra a los ancianos de Israel la historia, estos se encienden, se encolarizan, se llenan de rencor y dicen: vamos a destruir a Benjamín. Es la reacción que les da. Pero nunca se acercaron a Dios a preguntarle: Señor, ¿y esto es verdad? Señor, ¿y esto es cierto? Señor, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Cuántos de ustedes se dejan manipular por gente falsa que anda hablando mentiras? Y usted se traga las mentiras con una facilidad, sin acercarse a Dios y decirle: Señor, ¿es esto cierto? Déjame guiarme, enséñame, dirígeme. No quiero impetuosamente tomar mis decisiones, quiero que usted me dirija, Señor. Y Dios lo va a dirigir. Porque Dios así es. Pero una vez habiendo tomado las decisiones, queremos que Dios venga a bendecirlas. Y tenemos una noche de clamor para pedir a Dios. Pero ¿pedir qué? Pedir por lo que usted ya decidió. Pedir por lo que usted se le metió en la cabeza. Pedir porque se le metió y ¿quién la saca de ahí? Muchachos, señoritas, a ustedes que se les meten tanta tontería en la cabeza. No, es que tienen 17 años. No, es que Él es el hombre. Él es el hombre. Si tenés 17 años, niñita, si casi es pamper el cote que andás.
16 años tiene el bichito. No, es que ella es el amor de mi vida eternamente. Hijito, si tu mamá dice que los calzoncillos todavía tienen ahí residuos, ¿por qué no te limpias bien todavía? Y ya estás agarrando decisiones que es el hombre de tu vida, que es la mujer de tu vida. Tienes toda una vida por delante. Concéntrate en las cosas fundamentales. Déjate guiar por el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia sabiduría. Busca a Dios de verdad. Planes que se le meten a algunos. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles, angustiantes, y a veces queremos salir a como dé lugar. Pero yo les quiero decir, no podemos salir a como dé lugar. Tenemos que salir como Dios nos guía a hacerlo. Yo sé que a veces la desesperación es tremenda y lo primero que se nos ofrece, esa opción tomamos. La primera puerta que se nos abre, esa agarramos. Lo primero que se nos puso en el camino, eso seguimos. Y yo sé que todos vivimos esos momentos de angustia, desesperación, en el que no hayamos qué hacer. Y a veces la primera propuesta la tomo a ojos cerrados, en la desesperación de salir de la angustia que estoy, de quitarme la carga que ya no soporto. Tomamos lo primero que aparezca. Pero no, cálmense. Comencemos bien desde el principio. Desde que las cosas sucedan, busquemos a Dios. Antes de embarcarnos en decisiones que definan nuestro futuro, preguntémosle al Señor. Busque a Dios. Déjese guiar por su espíritu. No se emocione y no se sube en el barco que no es, hermanito. Y claro, este primer acercamiento podríamos decir que es un acercamiento arrogante. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos ganada la batalla. Yo tengo 400,000, ellos tienen 26,000. Es cosa nada más de encontrarnos y aplastarlos. Así que ni tengo que preguntarle a Dios. Tengo una ventaja tal que es imposible perder. Ni siquiera tengo que preguntarle si debo ir a la guerra, pues. Casi que es una cuestión de protocolo. Casi que es una cosa de diplomacia religiosa, y le preguntar a Dios quién va a subir primero. Porque ya tengo ganas. A veces estamos tan seguros, con tantas ventajas, y lo que Dios te va a enseñar primero es que las ventajas que tienes no significan nada si Dios no te acompaña. Todas las ventajas que rodean tu vida para emprender un proyecto no significan nada si no estás en la actitud correcta delante de Dios. Que Israel tenga 400,000 y Benjamín tenga 26,000 no es garantía de nada si has decidido buscar a Dios. Mire, sabe que quizás a Israel le hubiera valido no buscar mejor a Dios y obrar nada más así humanamente. Es decir, un encuentro entre dos ejércitos y que gane el mejor. Pero si usted metió a Dios, el asunto es que ya nos metimos en un lío. Cuando yo meto a Dios y quiero la bendición de Dios, tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que yo me acerque.
con la actitud y el propósito correcto, debo acercarme a Dios para que Dios me responda. Claro, usted va a buscar al brujo de Nahuizalco, pues no le va a decir nada, solo le va a decir tanto es para hacerte el trabajito. Él no le va a hacer un examen de conciencia. Él no le va a preguntar cómo está en su vida. Él no le va a hacer un examen de conducta, no. Ajá, ¿y a quién quieres que pinche vos? Sí, $75, va, paga y se va. Pero cuando yo voy a Dios, ¿querés que te responda? Sí, vaya, entonces vas a cambiar esto, vas a dejar esto y vas a ir a esto. O sea, Dios espera que nos acerquemos de cierta manera y para cierto propósito. Pero claro, Israel se acerca, no tiene la más mínima intención de que Dios cambie la decisión que ya tomaron. No, ellos no están pensando en eso. Señor, aquí estamos. Y estamos listos para la batalla. Y los vamos a aplastar. Pero si tú me dices, desistan de eso y váyanse para su casa, nos vamos, Señor. No, jamás. Imposible. No es esa la actitud. Hay una arrogancia. Y es que la arrogancia siempre terminará acabando nuestros caminos, siempre. La arrogancia siempre estropeará sus propósitos. Israel se siente tan seguro matemáticamente, hay tanta ventaja para él, que realmente ni siquiera tiene que preguntarle a Dios si sube a pelear o no sube a pelear. No, lo que le tiene que preguntar nada más es: dime quién va a subir primero, porque que ya tomé la decisión, ya la tomé. Así llegan muchos delante de Dios. Señor, yo no he venido a que me digas si sí o no. No, quiero que me digas, yo ya dije que sí, yo ya tomé la decisión. Solo decime cuándo debo hacerlo. Entonces, claro, así no es como Dios trabaja. Esa arrogancia no es la que Dios tiene en mente. Esa no es la manera como Dios se mueve. No refleja ni nuestra actitud correcta ni el propósito correcto. Resultado: Israel termina haciendo lo que quiere, no sube Judá, sube todo Israel, porque realmente casi que le fue a preguntar por preguntar. Porque al final ellos van a hacer lo que quieren. El Señor les dice: suba Judá, todos ellos suben. Entonces, ¿usted ha venido a preguntarle a Dios para hacer de verdad lo que Dios quiere? ¿O al final está aquí para hacer lo que usted quiere y solo viene por diplomacia espiritual a preguntarle a Dios? ¿Me está entendiendo, iglesia? Si queremos que nuestros caminos sean bendecidos y prosperados, todo debe ser delante de Dios desde el comienzo. Hay un segundo acercamiento. Dice: los israelitas, 22, se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Fíjense aquí, vean la pregunta. Allá es: ¿quién será el primero en subir? Ahora, ¿qué preguntan aquí? Ahora aquí ya es: ¿debemos subir? Es que así tuvieron que haber empezado.
Si allá hay arrogancia, aquí hay una duda ya. Debemos subir y volver a luchar. Ahora, aquí había ocurrido algo en el 23. Dice que habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado. Aquí ya hay dos cosas que no hubieron en la primera vez. Aquí hay lágrimas y ya hay una pregunta que plantea la posibilidad de no subir a pelear. ¿Debemos subir? Y ya hay lágrimas. Ahora, quiero decirle que los hombres podemos ver las lágrimas y ser conmovidos, pero Dios mira el origen de las lágrimas. Y usted sabe que no todas las lágrimas representan un cambio de actitud. A veces no lloramos porque estamos compungidos y arrepentidos, lloramos de cólera. La gente lo ve llorar, ay, está llorando la hermanita, pobrecita. No, si por dentro está que se la lleva candangas de brava y llora de cólera porque no puede hacer nada. Hay gente que llora de impotencia, no está llorando de conmoción. Bueno, hay gente que llora por no matarlo a usted, pues va, mejor se pone a chillar. Pero esas lágrimas no son de conmoción y cambio. Cuando ve a su mujer llorar, ella no vaya a decir, ay, está llorando ella, pobrecita, la voy a consolar. No, si matarlo quiere, pero mejor se pone a chillar de cólera para no pasar terminando sus días en la calle de mujeres, mejor chilla. Entonces, las lágrimas, como este levita que está chillando, ¿eh? Hay gente que hasta que le está contando algo a usted y comienza a llorar y usted se deja conmover. Pero eso es lo bueno de Dios, que las lágrimas de paja no mueven a Dios, porque Dios ve realmente si sus lágrimas son de cocodrilo o son de verdad de gente compungida. Y ustedes saben que la chilloneada es el instrumento de manipulación más eficaz que tienen, sobre todo las mujeres, va. Con la chilloneada quieren arreglar todo. No, hasta lo dice el hermano José, pues, lágrimas, el lenguaje, ¿qué? Oculto de tu pena, lágrimas. O sea, ¿qué está diciendo? Vos me dormís cuando te pones a chillar, me conmoves. Porque así quieren arreglar todo. Las lágrimas tienen una fuerza manipuladora bien grande. Tengan cuidado, varoncitos. No se dejen dormir por las lágrimas. Hay mucha chillona por ahí. Seré yo, Señor, dice atrás que hermana. Israel llega a llorar delante de Dios, pero llora de verdad porque siente que ha ofendido a Dios. Llora de verdad porque siente que comenzó mal. O sea, llega delante de Dios a decirle, Señor, sí, de verdad empezamos con pie izquierdo esta oración, queremos volver al punto correcto. De verdad llora porque le duele que no ha tratado a Dios con el respeto que Dios merece. De verdad llora porque ha despertado y ha descubierto por el Espíritu que se colocó en una perspectiva equivocada delante de Dios. O llora de duelo porque perdió 22,000 hombres. Llora de tristeza porque siendo más lo penquearon un ejército más pequeño. O sea, llora de cólera. ¿Cómo es posible que este enano me haya dado duro? ¿Cómo es posible que esa me lo haya quitado? Si yo soy mejor, soy más.
Las lágrimas que vienen de la frustración, de la cólera, del enojo, de la tristeza, del duelo, pero de verdad son lágrimas que representan que nos queremos colocar en una posición correcta y adecuada frente a Dios. Son lágrimas que nos pesa de decir: ¿qué hice? ¿Por qué me coloqué de esa manera delante de Dios? Lo he irrespetado. O son lágrimas nada más para ir ahí delante de Dios, pero en el fondo tenemos cólera, ira, rencor, molestia, enojo. Usted y yo podemos venir aquí a una jornada de oración y chillar delante de Dios, pero Dios no va a ver solamente su chillido, sino que va a ver su alma. Como con Ana. El Señor vio que derramó su alma de verdad. No había ahí rencor contra Penina, no había odio contra Penina, no quería desquitarse contra nadie. De verdad hizo ahí delante de Dios derramar su alma y encontrar consuelo en Dios y descargarse en Dios. ¿Por qué lloran a veces? Israel llegó a llorar toda la noche. Y cambió un poquito su actitud. Debemos subir. Y Dios le dice: suban contra ellos. Y fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Y los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos y abatieron ¿a cuánto? 18,000 israelitas, más los 22. ¿Cuánto llevan ya? ¿Perdidos cuánto es? 40,000 en 2 días. O sea que Israel va pérdida tras pérdida tras pérdida. Si siguen así, Israel se los va a acabar. ¿Qué día? Benjamín se los va a acabar en cuestión de unos 8 días. En cuestión de 8 días, 26,000 hombres van a acabarse 400,000 hombres. Claro, y es doloroso ver cuando vamos empujando la carreta, el proyecto, y sentimos que vamos perdiendo y vamos para atrás y no para adelante. ¿Cuántos de ustedes a veces le llegan recursos a la mano? ¿Qué? Les hacen un préstamo, reciben una herencia, se sacan la lotería o cualquier cosa. Y con ese pito se sienten envalentonados que ya ni quieren decirle a Dios qué van a hacer con ese dinero. Creen que la mera tenencia de dinero es garantía de éxito. Yo les quiero decir que no. Yo he conocido gente que con billete en mano no hace nada, porque el dinero, así es, el dinero se va. Hay gente que han pasado por sus manos cantidades de dinero y le preguntan: mira, ¿y qué hiciste con ese dinero? ¿Qué? ¿Invertiste? ¿Compraste un negocio? ¿Compraste un carro? ¿Una casa? ¿Qué hiciste? Nada. No me parece que tenías 40,000. Nada. Pero si eran 30,000, nada. Hay gente que le llega buena plata a las manos y no termina haciendo nada. Gente que se mete a hacer préstamos y no hace nada. Así como Israel va. 400,000. Primer día, 22,000 de un bombazo. 18 días después, 18,000. Tercer día, otros 20. Y así se va a ir acabando. Y los 400 van a terminar en unos cuantos pelones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos que tenemos y que llevamos ventaja y que estamos cimentados sobre los recursos que poseemos,
nos equivocamos en nuestras actitudes delante de Dios. Israel siente que con 400,000 ya derrotó a Benjamín, así que ¿para qué le voy a preguntar a Dios si voy a pelear o no? No, si aquí ya me lo acabé. Y Dios quiere enseñarle a Israel que la victoria no está en sus capacidades. La prosperidad no está en tus habilidades o lo que tengas en la mano. Tu victoria está en lo que Dios puede hacer, en lo que tú tienes. Lo que Dios puede hacer. No es lo que tienes, es lo que Dios puede hacer. Pero como cuando tenemos, nos volvemos tan arrogantes, tan autosuficientes, nos volvemos tan llenos de importancia, nos volvemos tan vanidosos. Y yo le quiero decir, hermanitos, que el dinero en sí mismo no es garantía de nada. Es lo que Dios hace a través de lo que tenemos. Yo he conocido casos de gente que le llegó tanto dinero a la mano y terminaron en la nada. Y he conocido gente de apenas unos pesos en la mano que ha llegado a tener abundancia. ¿Y qué define todo? Las actitudes. ¿Cómo me acerco a Dios de verdad? ¿Con qué actitud, con qué corazón, con qué mente, con qué espíritu? Veamos la tercera vez que Israel se acerca a Dios. Y mire ya aquí lo que dice. Versículo 26. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Eso ya lo habían hecho, ¿verdad? Pero esta llorada parece ser distinta, porque mire todo lo que le van a agregar. ¿Qué hicieron? Ayunaron. O sea, lloraron, ayunaron. ¿Qué más hicieron? Y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Hay otra actitud. Hay respeto ya delante de Dios. Van buscando honrarlo, no manipularlo, honrarlo. Y no solo eso, consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto de Dios y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Y mire ahora la pregunta. Como la segunda vez dicen, debemos subir y volver a luchar, ¿o qué? O nos retiramos. Aquí agregan una palabra clave que refleja que ya entendieron. Cuando usted ya le pone delante de Dios, así, con claridad delante de Dios, le pone al Señor el tema de decir, pero si tú me dices yo regreso, regreso. Porque hasta aquí no le han planteado a Dios la posibilidad de que ellos cambien. Hasta hoy solo es, debemos subir. No, ahora ya. ¿O quieres que regrese? Aquí ya ponen a Dios entre la alternativa de decirle a Dios, insisto en lo que yo quiero, o
o tomo el camino que tú quieres. ¿Me está viendo? Las dos veces anteriores Israel ha venido a orar para insistirle a Dios en lo que él ya decidió. Pero ahora, por primera vez, en la tercera ocasión, ya está abierto a que Dios le diga: regrésate, déjalo, salí de allí. Ahí hay una actitud ya donde el corazón está abierto y dispuesto a hacer lo que Dios quiera, y ya no insistir en lo que Dios quiere, lo que Dios diga. Aquí hay verdaderamente una apertura para someterme a los designios de Dios y dejar de insistir en lo que yo he querido hacer. Y entonces Dios dice: ya vas entendiendo. Ahora, lástima que Israel entendió esto por las pérdidas, que Israel no entendió a las buenas, que es como los seres humanos a veces lastimosamente entendemos el método pedagógico de las pérdidas para entender que no vamos por el buen camino. ¿Cuándo vino Israel a entender? Pues cuando se dio cuenta que así como iba a perderlo todo. Cuando la actitud de arrogancia y de vanidad rige su vida, usted va a ver cómo la vida se llenará de pérdidas. Y si no se detiene y cambia de actitud, pues la pérdida total será su resultado. Ahora Israel por fin entiende que no quiere seguir ese camino de descenso ni de pérdida. Si algunos de ustedes tienen un historial en este momento de descender y de perder, usted puede cambiar el rumbo de su decisión y de su victoria, pero cambiando la actitud delante de Dios ahora. Si el camino que lleva no le está resultando, pregúntese qué actitud tiene ante los hermanos y ante Dios. ¿Con qué actitud viene a la iglesia? ¿Con qué actitud sirve? ¿Con qué actitud oye la palabra? Y si no quiere más el descenso y la pérdida, cambiemos de actitud y Dios nos escuchará. No es solo venir a chillar delante de Dios. Porque si venimos a chillar delante de Dios y a salir de aquí seguimos hartándome al hermano, es por gusto, no hemos hecho nada. Mejor quédese viendo la novela en su casa. Pero si usted está en un conflicto y en una lucha y quiere de verdad ver la mano de Dios siendo favorable a su vida, a Dios le importa entonces la actitud con la que usted venga a su casa. Si viene empedernido a hacer lo que usted quiere, a ir donde quiera, a decir lo que quiere, pues no nos vaya bien. Pero si venimos: Señor, hago esto o esto. Usted de ahí se abre ya, su corazón, su espíritu se dispone para recibir una respuesta divina, que pueda que no le guste al principio, pueda que sea la dirección contraria a lo que usted ha dicho, pero dice: o nos regresamos. Señor, ¿sigo o me regreso? Y a veces en ese iniciar y haber comenzado, usted ya invirtió tiempo, energía y recursos, y regresarse va a ser una pérdida también. Pero si Él le dice: regresate, regrésese. En ese regreso va a estar su victoria. ¿Me entiende? O si Dios le dice: seguí adelante, pero ya está sujeto usted a la voluntad de Dios, no a su capricho. Dios no está aquí para bendecir caprichos de nadie.
Dios está aquí para bendecir, acompañar y dar victoria a los que de verdad quieren abrirse a la voluntad de Él, conocer su propósito y decirle a Dios: aquí estoy. Y finalmente dice, versículo 35, ¿qué dice? Y el Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. No fue Israel con sus 400,000. ¿Quién fue? El Señor. No es usted, hermanito, no es usted, hermanita, ni lo que tiene, ni lo que puede, ni lo que sabe. Es el Señor. Y si usted entiende eso, si usted entiende que su dinerito que tiene ahí no es la gran cosa para Dios, entonces usted vendrá siempre humildemente delante de Dios. Si usted entiende que lo que alcanzaba en la vida profesional o académicamente, pues para Dios, dígame qué gran cosa es, en el sentido de que sea más que Dios. No. Yo sé, y se los digo con esa franqueza de reconocer la gracia que Dios me ha dado, pero yo sé que tengo una de las formaciones teológicas más completas en este país. Pero eso no me sirve de nada, de mucho, comparado a Dios. Lo que yo, desde 1986, y quizás un poco más atrás, pero formalmente en la academia, vengo estudiando de Dios, no es pero ni el 0.001 de lo que Dios es. ¿Y cómo voy a venir arrogantemente delante de Él? Eso no es nada. ¿Por qué venimos con arrogancia creyendo que lo que sabemos, tenemos y podemos basta para saber tomar decisiones correctas en la vida? Solo la sabiduría de Dios. Busquemos a Dios en esa actitud que Israel lo buscó, con lágrimas, con ayunos, con sacrificio y dispuesto a hacer su voluntad. Entonces ahí Dios responde. Quienes quieran en la lucha que tienen venir delante del Señor, vengan en esa actitud. Si hay batallas que están librando y quieren ver la mano de Dios, pues vengan así, con lágrimas, con ayuno, con sacrificios y con la disposición de sujetarse al Señor. Venga rápido al frente, venga delante del Señor, venga con esa actitud de exponerse delante de Dios. Señor, si tú quieres, entonces dame sabiduría, aquí estoy. Venga y preséntese delante de Dios. Ayuno, lágrimas, sacrificio y el corazón dispuesto. Un corazón dispuesto delante de Dios. Un corazón que le dice a Dios: aquí estoy para aceptar lo que tú me digas. Muchas veces el coraje también implica la fuerza de aceptar y regresar. Israel le preguntó: ¿me regreso o sigo? Israel ahí entendió que estaba dispuesto a sujetarse a Dios, a someterse al Señor. ¿Lo está usted? ¿Viene con esa disposición? Cuando llegamos a Dios en esa actitud, entonces Dios, dice la Biblia, entregará a tus enemigos en tus manos.
No importa qué tan hábiles sean, no importa qué tan diestros sean. En términos humanos eran tan certeros. No fallaban. Le pegaban a un cabello. Pero cuando Dios está de tu lado, cuando Dios está allí, no importa qué tan hábil y diestro sea tu enemigo. No importa que sea más poderoso y más fuerte que tú. Si Dios está de tu parte, Dios lo entregará en tus manos. No importa si te han amenazado, si te han dicho muchas cosas que le han puesto día y hora a tu vida. Tu Dios es más grande, tu Dios es mayor, y Él está aquí para ver tu corazón. Derrama tu alma, abre tu corazón, dile con sinceridad a tu Dios. Dios ve tu alma, Dios ve tu corazón. Dios ve la sinceridad, la sencillez. Derrama tu alma delante de Él. Ábrele tu ser. La Biblia dice: Dios al altivo mira de lejos, mas se le acerca al humilde. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. No te confíes en tu propia prudencia. Déjate guiar por el Señor. Déjate conducir por el Señor. Déjate llevar por su gracia. No es solo tú, es con tu Dios. Con tu Dios. Con tu Dios vas a desbaratar ejércitos. Con tu Dios vas a saltar murallas que nunca has saltado. Porque Él adiestrará tus manos para la batalla. Delante de ti caerán poderosos ejércitos. No temas. Solo búscale de tal manera que Él se ponga de tu lado. El problema es que Israel subió a orar, pero nunca hizo que Dios se pusiera de su lado, porque no llegaron con la actitud correcta. Cuando Israel entendió y llegó con la actitud correcta, Dios les dijo: ahora sí, aquí estoy yo los entregaré. En ninguna de las dos veces primeras Dios le dijo: yo los entregaré. Hasta la tercera, cuando llegó con la actitud correcta. Ven delante de Dios de tal manera que Dios se ponga de tu lado y diga: yo te los entregaré. Y tú te levantarás hoy y dirás: con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Ejército desbarataré. Y con mi Dios no te levantarás de este lugar solo a combatir. Irás con tu Dios. Con mi Dios yo saltaré. No irás a pelear pensando en tus 400,000. Irás a pelear pensando que Dios va contigo. Ejércitos derribaré. ¿Estás oyendo, iglesia? Él adiestra mis manos para la batalla. Será Él, será Él, será Él, será Él, será Él. Puedo tomar con mis manos al lado del trono.
bajo tus pies. La fuente de mi salvación, mi alto Oh, refugio, sí. mi fortaleza. Y cuando Él es, Mi Él lo hace libertador. perfecto. Y cuando Él es, Él lo hace bien. Y cuando Él es, no hay guerrero hábil que Él no pueda derrotar. Ven delante de Él esta noche, de tal manera que al salir por este portón, tú dirás: Con mi Dios saltaré los muros. no temeré, yo voy conmigo. Con mi Dios ejércitos derribaré. Oh, sí. Con mi Dios yo saltaré los muros. Dios, escucha. Con mi Dios ejércitos Mira nuestro derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Ve a la pelea y no tengas miedo. Yo entregaré a tus enemigos en tus manos, dice el Eres Señor. la fuerza de mi salvación, mi Amén. alto refugio y mi fortaleza. No importa cómo vengan ellos, tú vas con tu Dios. No importa con quiénes vienen ellos, tú vas con tu Él Dios. adiestra mis manos para la No importa a quién han invocado batalla. ellos, tú has invocado a tu Padre Puedo celestial. tomar con mis manos el arco de No bronce. importa qué tan alto se crean ellos, tu Dios está más alto. La roca mía. No importa qué ejército tengan ellos, tu Dios tiene el mejor y mayor ejército. No importa si ellos vienen a manos llenas y tus manos están vacías, la mano de Dios va contigo y ahí está todo lo que necesitas. Oh, aleluya. Con tu Dios, tú tienes un Dios que pelea tus batallas. Ven con la actitud adecuada delante de Él, delante de Él, delante de Él, delante de Él. Con ese Dios, tú llegarás donde no has llegado, vencerás a quien no has vencido. Serás restaurado, serás restituido, serás levantado. No importa si el hombre ha querido ponerte el pie, tu Dios levantará tu cabeza y te honrará. Pero ven delante de Él de tal manera que Dios se ponga de tu parte y te diga: yo te lo entregaré. Que Dios te diga hoy: yo te guío, yo te sostengo. Ven delante de Dios de tal manera que salgas de este lugar sabiendo que el Señor va contigo, que Dios te sostiene. Aleluya. Recuerda que esta noche Dios está viendo tu corazón. Recuerda que esta noche